Vamos a presentarle estos minutos al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir tu palabra, Señor. Nos desconectamos de lo natural y nos conectamos en lo espiritual, Señor, para poder ser edificados en nuestro espíritu. Te damos gracias por la oportunidad de escuchar en libertad tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en nuestra serie retro. Y con esta serie estamos haciendo dos cosas. Estamos estudiando un poco lo que ha sido la historia de los creyentes, del cristianismo, cómo empezamos y cómo se ha ido variando durante los diferentes periodos que hemos estado predicando, todo lo que ha pasado. Ya hemos predicado sobre la iglesia apostólica, sobre la iglesia perseguida, sobre la iglesia imperial, y hoy vamos a predicar sobre la iglesia medieval. Para los que están llevando ahí sus apuntes, un gran desafío resumir hasta hoy. Hay una parte del periodo que fue de 1000 años, resumir 1000 años en 40 minutos, todo un desafío. Se me está cayendo el pelo por culpa de eso, pero bueno, hacemos todo por el Señor. Este periodo comprende esto: desde la caída de Roma en el 476 después de Cristo, hasta la caída de Constantinopla en el 1453 después de Cristo. Si de pronto se ha perdido alguna de las enseñanzas, usted puede ir a nuestra página en YouTube y ahí puede desatrasarse, ahí puede ver los otros periodos para que pueda comprender cómo surgió Constantinopla, por ejemplo. Así que este periodo, el periodo medieval de la iglesia, describe cómo el poder papal empezó a progresar. O sea, los papas empezaron a tener mucho más poder, y en este tiempo es cuando el papa afirma ser obispo universal. Así se catalogó él. O sea que él era la cabeza de la iglesia y gobernador sobre las naciones. No solo tenía el dominio en la iglesia, sino que lo tenía en todas las naciones, los reyes y los emperadores. O sea, era el chacho de la película, el número uno. Este periodo duró casi 1000 años y su sede de autoridad estaba en Roma. Este desarrollo se puede ver marcado por 3 diferentes etapas, que son estas: crecimiento, culminación y decadencia. Fueron las 3 etapas que lo marcaron, ¿no? Los tres subperíodos dentro de este. ¿Qué es lo que de pronto yo siento? Al principio le voy a contar las características del periodo, para entonces ir a la esencia de lo que realmente quiero enseñar este día. Pero aquí se empieza a marcar mucho lo que es la religión. Lo que empezó con Jesús como una enseñanza, como una doctrina de vida, como un legado, como un propósito, se fue transformando por los hombres en religión. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, o si usted no lo sabe, debemos de comprender algo. Nosotros no creemos en la religión. Si alguien me dice, ¿usted es religioso?, yo le digo, no, para nada. Esa es la peor ofensa que a mí me puede hacer alguien, que me diga que soy religioso. No, para nada. Yo odio la religión. La religión para mí apesta. Nosotros somos, pueden decir, espirituales, ¿verdad? Nos pueden decir así. Y nosotros podemos ver que en este periodo la expresión de la religión se vio marcada por algo. Y yo diría que esta es una de las expresiones de religiosidad, para que usted pueda identificar, porque usted está aquí hoy, pero fácilmente puede venir a escuchar cosas en el futuro que lo pueden desviar de las verdades que Dios tiene en su palabra. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes en el corazón del legado que Jesús nos entregó. No nos podemos desviar ni a izquierda ni a derecha. Y en este tiempo, por nosotros y por nuestros hijos, tenemos una gran responsabilidad de caminar en la verdad. Ese es nuestro legado. Una expresión de la religión es cuando las costumbres se convierten en leyes. Ahí usted va a poder hacer un buen filtro. Cuando usted ve o llega a un lugar donde lo que era una costumbre judía ahora es ley, eso es religión. Y eso no es de Dios. Con esa frase usted tiene un filtro espectacular para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Ninguna costumbre puede ser ley porque se convierte en religión.
Entonces, yo le dije a Vicente que me enseñara el truco del fuego porque no me lo sé. Ustedes se imaginan yo predicando y salir con el truco del fuego, espectacular. Ya me dijo que me lo va a enseñar al final de la experiencia. Pero imagínense ustedes que entonces digamos, no, es que los anuncios solo los puede hacer Vicente porque él es el mejor y nos hace reír cuando hace los anuncios. Y por costumbre solo él puede hacer los anuncios. Eso se convertiría en religión. Una costumbre que se convierte en una ley es religión. Muy bien. Este periodo de crecimiento, recuerde que es la primera etapa para los que les gusta tomar nota. Este periodo de crecimiento empezó con el papado de Gregorio I, le llamaban el Grande, Gregorio I. Durante este periodo tomaron aún más fuerza estas cosas: la adoración de imágenes, el purgatorio, la creencia que durante la misa, en el momento de la comunión, el pan y el vino se transformaban literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Estas creencias se multiplicaron en ese tiempo. Eso quiere decir que cuando Jesús caminó por la tierra, definitivamente no enseñó nada sobre adoración a imágenes. Jesús no vino y dijo, ay, tienen que adorar estas imágenes. O Jesús nunca dejó una enseñanza donde dijo, hagan una imagen de mí y adórenla. Eso no, Jesús nunca enseñó eso. Jesús nos acercó al Padre. Entonces nos enseñaron estas cosas. Jesús tampoco enseñó cuando se sentó a compartir el pan y el vino. Él partió el pan, él sacó la copa de vino y les dijo a sus discípulos, hagan esto en mi memoria, hagan esto en mi recuerdo. ¿A cuánto les gusta cumplir años? ¿Sí? ¿Verdad? Después de los 40 no es tan divertido, pero bueno. Igual pues nos hacemos al ambiente. Nos hacemos al ambiente. Yo resignado en mis 40 hice hasta una fiesta y todo, imagínense, ya estaba resignado. Entonces, cuando nosotros celebramos nuestro cumpleaños y la gente viene a celebrar algo, lo están haciendo en nuestra memoria. Están celebrando nuestra vida, ¿verdad? Con nosotros ahí, obviamente, gracias a Dios, con nosotros ahí. Jesús sabía que ellos no iban a poder volver a celebrar con él ahí, porque Jesús sabía que iba a entregarse y iba a morir en la cruz. Entonces Jesús en la última cena sacó el pan, sacó el vino y les dijo, miren, la próxima vez que se reúnan, háganlo en mi nombre, y cuando compartan el pan y el vino, recuérdenme. Él nunca les dijo, cuando estén aquí y se reúnan en mi nombre, sobrenaturalmente el vino será sangre y el pan será carne. No lo dijo así. Entonces nosotros podemos entender que es un acto de memoria, de recordación. Pero toda esta creencia empezó a tornarse en este tiempo de esa forma. Luego el periodo de culminación, otra etapa, ¿verdad? Fue entre 1073 y 1216 después de Cristo. Increíble que hayamos empezado desde cero hasta el 33, año 33 en la muerte de Cristo y ya estemos por ahí. Es impresionante ver cómo la iglesia fue evolucionando, transformándose, en algunos momentos deformándose, y ver cómo todo esto fue evolucionando. Hasta este momento no existía ninguna de las religiones que hoy por hoy conocemos. No existían los testigos de Jehová, no existía nada de eso, puras sectas. Luego vino todo eso y por la falta de conocimiento, pues el pueblo empezó a perecer porque empezaron a aceptar doctrinas de hombres como verdades. Por eso nosotros tenemos que ir a la única fuente de verdad, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra fuente de autoridad, la Biblia. Entonces, en este periodo de culminación, que fue entre 1073 y 1216 después de Cristo, o sea, alrededor de 150 años en que el papado tuvo un poder casi absoluto, no solo sobre la iglesia, sino sobre las naciones de Europa. Qué impresionante que una iglesia que en el principio fue reprimida, fue perseguida, asesinaban cristianos, los quemaban, mejor dicho, la persecución total,
impresionante que haya empezado a tomar tal fuerza que la iglesia terminó siendo la máxima autoridad de poder. No solo en la fe y en la creencia, sino sobre los propios reyes y sobre los propios imperios. Algo increíble, increíble. Entonces los que fueron reprimidos empezaron a reprimir. Ya lo vamos a ver. Hoy no les traje foticos, perdonen, no traje mucha información visual, pero la idea es que puedan tener el extracto de lo que les estoy compartiendo. Hildebrando reformó el clero que se había corrompido y quebrantó por un tiempo la compra de los puestos en la iglesia. En la iglesia se empezaron a comprar puestos. Y él logró quebrantar por un tiempo eso y empezó a levantar de una forma alta y positiva las normas de moralidad en todo el clero. Empezó a hablar mucho de santidad y de moral. E impuso el celibato del sacerdocio haciéndolo obligatorio. O sea, en la Biblia el celibato es un don, no una obligación. Celibato tiene que ver con una persona que hace votos delante de Dios y dice: yo nunca me voy a casar, yo solo voy a rendir mi vida al Señor y a su servicio. ¿Eso es malo? No. Cuando es algo que es fácil para ti, cuando es un don de Dios, es bueno. Pero cuando eso no es un don de Dios, ¿en qué se convierte? En piedra de tropiezo. Porque contrario a tu poderte guardar, vas a seguir haciendo las cosas, pero sin que te vean. Y ahí es donde empieza a corromperse aún más ese sacerdocio. Entonces, lo que es un regalo de Dios se convirtió en una ley, en una obligación. Eso se llama religión. Ese es el punto. Qué bueno. Eso es lo que quiero que quede en nuestro corazón. Entonces, Hildebrando logró buenas cosas, ¿verdad? Para que ustedes entiendan, el corazón de esto, nosotros no estamos aquí intentando hablar mal de la religión católico-romana. No, o sea, yo no estoy haciendo eso. Nosotros estamos predicando la historia de cómo la iglesia ha ido evolucionando y cómo se fue corrompiendo. Estamos simplemente hablando la verdad que está escrita en la palabra, cómo se corrompió el diseño original de Dios. Entonces hay que reconocer que este sacerdote hizo cosas buenas. Se terminó el mercadeo de estar comprando puestos en la iglesia. Entonces los que están aquí pagaron más, los que aquí están aquí pagaron menos, los que están aquí mucho menos, los que están allá mucho menos, y los que están atrás son súper tacaños, pues. Y hay otros que no pudieron entrar. Así era. Tremendo. Así era. Entonces las familias ricas compraban puestos para que sus hijos llegaran a lugares de autoridad en el altar. Y era ahí donde se sentaban. Ni siquiera ahí, acá. Bueno, él logró cortar eso por un tiempo. Levantó normas de moralidad en todo el sacerdocio, en todo el clero, y esto fue para mí delicado. Impuso ese celibato como algo obligatorio, no reconocer el don que Dios le había dado a algunas personas para hacerlo. Yo creo firmemente que muchos de nosotros no vamos a morir hasta que el catolicismo romano vuelva a aceptar que los sacerdotes se casen. Yo creo que eso viene, eso va a venir. Y luego va a venir aún algo más violento, donde ellos van a permitir que se casen hombre con hombre y mujer con mujer. O sea, eso se va a convertir así, porque ya hay iglesias que lo aceptan. Entonces yo no dudo que eso vaya evolucionando de esa forma. Y esto es una voz profética, yo sé que lo veremos en YouTube. Algún día alguien lo va a ver en YouTube y dijo: wow, ese loquito lo dijo en el 2016. Otro papa cuyo reino demostró su alto grado de poder fue Inocencio III, entre 1198 y 1216. Inocencio. En su discurso de inauguración declaró esto. Escuchen qué tremendo. El sucesor de San Pedro ocupa una posición intermedia entre Dios y el hombre.
es inferior a Dios, mas superior a los hombres. O sea, él definitivamente marcó que las personas que estaban aquí seguían siendo superiores al pueblo, algo que Jesús había abolido. Porque Jesús les dijo: en mí no hay nada especial, solo escuchar el corazón de mi Padre. Si escucho a mi Padre, soy su hijo. Y no hay nada más importante que eso. Desafortunadamente, la posición es algo que se ha ido introduciendo en todas partes. ¿Nosotros estamos exentos de experimentar que alguien busque posición? No, porque es algo que está en el corazón de los hombres. Entonces hay gente que le gusta eso, le gusta llamar la atención, le gusta ocupar posiciones, les gusta que los vean. Hay gente que su carne es alimentada por ese ego, ¿verdad? Entonces, Inocencio dijo: es inferior a Dios, más superior a los hombres. Y dijo además de eso, esto en su discurso, en el primero: Él es el juez de todos. Escuche esto: mas nadie lo juzga. Él podía ser el juez de todos, pero nadie podía juzgarlo a él. Y en una de sus cartas más importantes escribió: al Papa se le encomendó la iglesia y todo el resto del mundo junto con ella. Tremenda responsabilidad. Esto le daba derecho entonces sobre la corona imperial o sobre cualquier otra corona que él quisiera poseer. Aquí lo que importaba era el poder. Aquí no interesaba que la gente creciera en su espiritualidad, sino que el poder se pudiera imponer ante la ignorancia de las personas. Al periodo de 1305 a 1378 se le conoce como la cautividad. Usted lo escribió al principio: cautividad babilónica. Entonces, por orden del rey francés, la sede del papado se trasladó de Roma a Aviñón, al sur de Francia. Ahí los papas empezaron a perder autoridad. No tenían tanta autoridad cuando se trasladaron a ese lugar en Francia, al sur de Francia. Y empezaron a surgir muchos aspirantes al papado en diferentes países. Surgieron papas y antipapas. Y también las órdenes papales, que eran ley y eran tan importantes, en algunos casos se empezaron a desacatar, se empezaron a desobedecer. Poco a poco empezó a distorsionarse. Durante este periodo hubo un gran desarrollo esto fue muy bueno y hoy por hoy disfrutamos de eso, de forma artística. Hubo un gran desarrollo del arte, la arquitectura y la literatura. Se desarrolló tremendamente. Fue en este periodo que nacieron las grandes universidades. La Universidad de París llegó a tener 30,000 estudiantes. Qué impresionante, ¿no? Yo no sé si habrá alguna universidad que hoy por hoy tenga ese número, no, lo dudo realmente. 30,000 estudiantes. Las catedrales, empezaron a construir las catedrales de Europa, y fue el despertar de la literatura en Italia con la Divina Comedia. Sí saben, ¿no? La Divina Comedia de Dante. Prácticamente los primeros pintores usaban el arte para el servicio de la iglesia. Las obras que hoy por hoy están en los museos, que están en las galerías, que están en exhibiciones, en principio estaban en la iglesia y en los monasterios. Cualquier intento de que se levantara alguien para hablar de la reforma era reprimido de forma sangrienta y con persecución. En este periodo fue cuando Constantinopla terminó cayendo, perdió la autoridad Constantinopla. En 1453, eso marca la división del tiempo medieval y el tiempo moderno. Ahí entonces termina. Pero en esta época surgió una de las religiones más peligrosas del mundo en la actualidad. O sea, sobre la religión que ya había, porque se había convertido en religión que dominaba el mundo, vino el surgimiento del poder musulmán. Ahí fue donde empezó. La religión y el imperio de Mahoma arrebató provincia tras provincia de los emperadores griegos de Constantinopla hasta su extinción final. Esto trajo a la iglesia oriental a una sujeción que rayaba en la esclavitud.
Ellos llegaron a ser los esclavos otra vez. Incluso amenazaba con la conquista de Europa. Después de 13 siglos de que todo esto haya empezado, la fe maometana aún sigue con más fuerza, con más de 200 millones de personas en el continente de personas, y en el continente de África este número sigue creciendo. O sea, esto se ha extendido de una forma tremenda. A la religión se le denomina islamismo. Esto significa sumisión, de ahí viene la palabra. Esto es obediencia, entre comillas, a la voluntad de Dios. A sus seguidores se les llama musulmanes, y a su Dios con D pequeña se les llama Alá. Esta religión surge porque Dios entregó su revelación en el Corán. Fue una serie de mensajes comunicados a Mahoma por medio del ángel Gabriel. Esto es lo que ellos creen, eso es lo que Mahoma enseñó, que el ángel Gabriel le había hablado, y que solo fueron clasificados después de la muerte del profeta. Ellos dicen, Dios envió profetas inspirados a los hombres, mas los más grandes son, según la religión del Islam, Adán, Moisés y Jesús. Pero sobre todos estos está Mahoma. O sea, Mahoma nació muchísimos años después de Jesús. Y ellos dicen que él está por encima de todos estos. Pero la religión está sustentada en la aparición del ángel Gabriel a Mahoma, ¿verdad? Mahoma dice, no, es que se me apareció un ángel y me dio todas estas enseñanzas. Mire, hay un solo pasaje en la Biblia que tumba toda esta creencia. ¿Lo quiere aprender hoy? Poderoso. Yo no voy a decir que es uno de los pasajes que más me gusta, que es uno de mis favoritos, porque ya parezco disco rayado yo. Bueno, los que conocieron la época del disco, ahora que estamos en retro, ¿no? ¿Quién no sabe qué es un disco? No diga que todos son tan viejos. ¿Tú sabes qué eres un disco? ¿Sabes qué es un disco? ¿No? ¿Un disco? ¿Un LP? No sabe. No sabe. Anita, a usted le tocó el disco y el cassette, no chicanee. No me chicanee, Anita. Todo lo viejo, y a mí también. Yo también conocí el LP. Bueno, disco rayado. Este pasaje es poderoso. Gálatas 1, el 6 al 9. Reina Valera. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Escuche esto. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces a mí se me puede aparecer el ángel más esplendoroso del cielo. Wilson, vengo a darte una teología que va a revolucionar el mundo. Ahora tú serás mi escogido, mi elegido, el erudito de las naciones. Te pongo por encima del trono de David, del trono de Cristo y del trono de Mahoma. He aquí, esto te lo he encomendado. Y yo, y los mocos ahí, yo, wow. Y yo vengo aquí y les digo, esto va a revolucionar el mundo. Ustedes se paran y dicen, anatema, porque me estás predicando un evangelio diferente del que me habías anunciado. Cristo fue, es y será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sobre él se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
Es el único evangelio verdadero. No doctrinas de hombres, no religión y no falsos dioses. Nuestro Dios es real y vive para siempre. Wow. Poder de Dios para salvación. Cristo es nuestro Rey de gloria. Pero la palabra anatema está como enredada, ¿verdad? Yo prediqué de anatema en la iglesia que quieren hacer. Hace mucho tiempo. Hablé sobre los anatemas que hay en la casa. En nuestras casas hay muchos anatemas, pero bueno, eso es motivo de otra enseñanza, de otro día. Anatema significa, por lo menos para que quede picado, pues. Anatema es maldito, apartado. Ese es el significado. Su uso principal equivale al de maldición, en el sentido de ser apartado o separado, cortado. Significa anatema, cuando dice en el pasaje ahí en Gálatas, dice que sea amputado de la comunidad de creyentes. O sea, el que predique cualquier cosa diferente, no le dice, ay, su merced se puede ir, salga por la puerta por las buenas. No, dice, ampútelo. Usted sabe que la amputación habla del cuerpo. No sé si conoce a personas que le han tenido que amputar un bracito, una manito. Eso es terrible. Bueno, él dice, ampute a cualquiera que se atreva a predicar un evangelio diferente. ¿Estamos? Estamos todos, ¿verdad? Entonces miren lo que hizo Mahoma. Mahoma dependía de las influencias morales al predicar su evangelio. Pero pronto cambió sus métodos y se hizo un guerrero. O sea, empezó predicando filosofía, pero cuando se cansó de la filosofía y no pudo convencer a todos, empezó a hacerlo por la fuerza. De ahí viene el odio. Empezó a conducir a sus unidos y feroces árabes a la conquista de los incrédulos y presentó a todo país o tribu la alternativa entre el islamismo, el tributo o la muerte para los que se resistían. Sus armas en poco tiempo y sus guerreros empezaron a conquistar Palestina, Siria y los lugares santos del cristianismo cayeron lentamente bajo el poder del islamismo. ¿Usted no se ha preguntado si todo empezó allá, por qué se ha pervertido tanto? Plan de Satanás. Ese fue su plan. Los creyentes iniciales de Mahoma eran los fieros guerreros árabes, jamás conquistados por ningún enemigo extranjero, y que seguían a su profeta con una sincera e intensa fe que todo lo iban a conquistar. Su meta era conquistar todo. Creían en ejecutar la voluntad de Dios y que su destino siempre iba a ser triunfar. Todos los que caían en batalla con los incrédulos estaban destinados, miren, este era el premio, y sigue siendo, a entrar de inmediato a un cielo o a un deleite sexual indefinido. Por eso lo hacen. Inmediatamente, cuando ellos caen en batalla, mueren o entregan su vida por causa de su fe, entran directamente al cielo por su obra. Y aparte de eso, de entrar al cielo, el placer sexual infinito. Entonces están dispuestos a entregar su vida con tal de encontrar ese placer. Su esfuerzo misionero fue mediante la espada. Inició así, sigue siendo a través de la violencia. Fue mediante la espada, promoviendo entre los hombres el odio en lugar del amor. La mentalidad árabe expresa a Dios como un déspota implacable y terrible, sin amor para la humanidad, fuera de los seguidores del profeta o del Islam. Eso es lo que ellos enseñan. Nuestro Dios solo los ama a nosotros y odia a todos los otros. Y quien no se rinda y quien no acepte esa verdad, entonces tiene que morir, porque lo acepta o muere.
y nosotros somos los considerados infieles. Por eso definitivamente yo no haré parte del movimiento para tratar de reconciliarme con ellos, porque yo no puedo reconciliar dioses. No estamos en un movimiento para reconciliar dioses, para quedar bien con los dioses de todas las culturas. No, nosotros reconocemos al único Dios verdadero. Nuestro trabajo es evangelizarlos a ellos. Obvio, la forma en que yo se los estoy contando no sería un buen método evangelístico, pero mi misión hoy es predicarle la verdad a Arde y predicarle la verdad a las miles de personas que nos ven por internet, para que sean equipados y para que tengan herramientas de fe, para que el día de mañana no se dejen llevar por cualquier viento, por cualquier doctrina. Tenemos que ser cristianos maduros, con buenas raíces. Amén. Mientras ellos promueven el odio, mire lo que dice nuestra hermosa palabra de Dios en Juan 3:16. Por supuesto, ellos se apoyan en parte al Antiguo Testamento, pero nunca han tomado el Nuevo Testamento. Porque miren el Dios que describe aquí. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras ellos matan para que su reino se extienda, Jesús muere para que el reino sea establecido. Nosotros no matamos por la fe, nosotros morimos por la fe. Qué tremenda diferencia. Un gran paralelo. Y Juan 3:16 sigue siendo la palabra decretada al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Cristo, para que todo aquel que en él cree, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo el islamismo? Dejó a Cristo fuera del sistema de creencias. Este no es el Señor del reino celestial, este no es el Hijo de Dios, este no es el Salvador del mundo. Lo redujeron a un profeta judío, inferior en todo respecto a Mahoma. En todo es inferior, según esa religión, según el Islam. No rechace, esta mañana le quiero decir en estos minutos que me quedan, no rechace el plan por su condición actual. La eternidad no tiene que ver con una extensión de nuestros placeres. O sea, lo que le quiero decir es, no crea que si usted entrega su vida y va a morir es para perpetuar los placeres de la tierra. Lo carnal, lo sexual, la ambición, el dinero, no es para eso. La eternidad no tiene que ver con eso. La eternidad no tiene que ver con nuestra situación o nuestra condición natural para que sea perpetua. Eternidad tiene que ver con la extensión de la vida de Cristo, de la vida de Dios, la vida de Dios encarnada en nosotros, o sea, la vida de Cristo. Y entonces en Cristo y en la eternidad no hay muerte, no hay enfermedad y definitivamente no hay pecado. El amor de Dios no es estático. No es como ellos lo describen. El amor de Dios no es egoísta. El amor de Dios no es limitado. No, Dios solo nos ama a los que nos congregamos en Arde. Él solo nos ama. Y los que se congregan en otras iglesias son anatemas. Dios no es así. Dios no es así. Porque si Él fuera así, su amor sería limitado. Dios ama enormemente a cada uno de los que estamos aquí. No ama más a Carlos William que a Daniel, a David. No ama más a David que a Juliano. No ama más a Juliano que a Jessica. Su amor no es limitado, su amor es ilimitado. Él no tiene preferencias. Decir que Él ama más a alguno es desconocer la naturaleza de Dios. Nosotros sí somos egoístas.
Nosotros sí somos parcializados. Nosotros sí le podemos decir a alguien, ay, no, hoy no quiero estar contigo. No. Aparte que ya te he visto por ahí. Nosotros sí somos selectivos. Con este sí, a ver, yo veo, bien, con este no, con este no. Dios no es así. El Señor tiene un corazón para todos. Él se entrega sin reservas, Él se entrega sin condiciones. La naturaleza de Dios es completamente diferente. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Renunciar a nuestra comodidad, renunciar a nuestro egoísmo y renunciar a nuestra propia naturaleza para vivir como realmente Él quiere que nosotros vivamos. Entonces, esto no puede ser una reflexión intelectual, algo que esté aquí. Eso tiene que ser algo que esté aquí, en nuestro corazón. Dios mío, qué poco tiempo tengo. Wow. Señor, ¿qué hago? Lo que marcó este periodo definitivamente fue un sistema de ritos, de intercesión de los santos, un sistema de teología, de misterios y mucha controversia. No se terminaban de poner de acuerdo. Que si el Espíritu Santo llegó por aquí, que si el Espíritu Santo no llegó por aquí, que si Cristo es el Hijo de Dios, que si es mitad Dios, que si empezaron y se metieron en un lío teológico. Entonces el sistema musulmán sacó ventaja de eso y empezó a hablar de una sencillez. Dios ama a los que están con Él y odia al resto. Lo hicieron sencillo y claro, competía fácilmente con todo el sistema de imágenes de santos, de intermediarios, todo. Ahí fue donde ellos pudieron entrar. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está llamando a la iglesia en este tiempo? A volver a una fe sencilla en Cristo, a volver a una vida de obediencia, a volver a la sencillez del Evangelio. Algo tan sencillo como lo que ocurrió con los apóstoles y el carcelero cuando la cárcel se abrió. Él le dijo, ¿y qué tengo que hacer para yo ser salvo? Y en Hechos 16:31 ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ya, cree en el Señor Jesucristo y tendrás salvación. No tenés que hacer nada, solo creer. Eso es lo que tenemos que predicar. Juan 14:23 es nuestro legado, es lo que tenemos que predicar. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué hermosísimo versículo. Nuestro deber es amar a Jesús, amar su palabra, guardarla, y como efecto el Padre nos va a amar. Nosotros podremos estar con Él y Él va a ser de nosotros su morada, su hogar. Póngase de pie. Espero que haya salido edificado. No solo con conocimiento, sino también con revelación y con armas para que usted sea un cristiano bien parado, parado sobre la roca. No un cristiano que está aquí por una temporada y después termina buscando su espiritualidad en otras cosas. Somos de Cristo. Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. No hay ningún otro intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único intermediario. ¿A qué los exhorto hoy? Los exhorto a esto. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues, qué tremendo. ¿Sabe una cosa? Este versículo que les voy a decir, Espíritu Santo, gracias. Este versículo que les voy a decir
era una canción. La iglesia cantaba esto como una canción. Lo tienen, ¿verdad? Y ellos usaron este versículo, este pasaje, y era un himno en la iglesia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a intentar hacer esto, Angélica. Lo vamos a empezar a colocar, Filipenses 2 del 5 al 11, y todos aquí lo vamos a leer al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ok, prepárese pues. Angélica, tú nos vas a dirigir y yo voy a leer de la pantalla. Filipenses 2 del 5 al 11, arranca cuando quieras. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¡Qué poder! La palabra de Dios es poderosa. Es muy poderosa. Y así como lo leímos, se leía en la iglesia. Todos al tiempo. ¿Cómo perdemos las cosas que realmente nos edifican? Quedo debiendo mucho esta mañana, pero el Espíritu Santo tiene el control. Padre, te doy gracias por edificar tu iglesia, por edificarnos con tu verdad. Te damos gracias, Señor, por revelarnos, por mostrarnos y por conducirnos a un camino, Señor, de integridad contigo. Yo oro por cada hombre y cada mujer que están aquí, declarando en el nombre de Jesús que ninguno de ellos será movido, sino que ellos se levantan y se mantienen firmes en la palabra de verdad, Señor. Gracias por darnos un lugar donde realmente podemos disfrutarte en plenitud, Señor. Te pedimos que la cultura árabe, Señor, pueda conocer a Cristo. Clamamos por ellos, Señor, y declaramos que hay una cobertura de protección alrededor de nosotros, que su espada no nos va a alcanzar. En el nombre de Jesús declaramos que estamos protegidos, nosotros, nuestros matrimonios y nuestros hijos. Y no podrán, Señor, manifestar otro Dios, sino el gran yo soy, mi Rey. El que se manifiesta en nosotros, el que nos cuida a nosotros y el que nos protege a nosotros. Te amamos a ti, te bendecimos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén.